para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Les damos la bienvenida a un programa más de la verdadera historia de México. Hoy lunes 15 de julio de 2019 y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Los saludo, soy Doris y está también aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, especialista en historia de México. Ya lo conocen muchos de ustedes, otros, bueno, lo están empezando a conocer, también a mí. Y pues bueno, ya saben que él es quien nos narra de forma anecdótica y amena pasajes de nuestra historia, de nuestro querido México. Y pues bueno, es un gusto saludarle, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, con el gusto de estar aquí, que la semana pasada ofrezco una disculpa. No me fue posible llegar a la transmisión y no puedo negar, escuché la transmisión cuando yo venía para acá y sí me sentí raro, porque dije, yo tenía que estar ahí, ¿verdad? Entonces, escuché muy bien a la licenciada, nos dio información muy importante y algunas propuestas también muy, muy interesantes. Entonces quiero ofrecer esa disculpa que no pude estar aquí con ustedes el pasado lunes, pero estamos de nuevo, con mucho gusto, licenciada. Pues sí, efectivamente, pues no pudimos transmitir por causas, pues, más bien por el trabajo del profesor. Pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes y pues el día de hoy vamos a seguir con la serie de grandes romances. ¿Así es, profesor? Así es, licenciada, es un tema, yo creo que inagotable, porque los mexicanos somos muy apasionados, entonces hay muchas historias todavía que platicar. Muy bien, qué bueno, pues entonces tenemos tema para rato. Y pues también, profesor, nos preguntaban sobre el recorrido que se había programado para estas vacaciones y pues bueno, creo que nos preguntaba, si mal no recuerdo, es Lucevir. Y pues bueno, la verdad que estamos reajustando fechas, porque pues el profesor sí tiene una agenda un poquillo saturada. Y pues bueno, pues ya les avisaremos con tiempo si es que se realiza. Que esperemos que sí, la verdad es que sí hay compromisos que adquirimos ya de antemano. Pero estamos haciendo de veras todo lo posible por poder concretar la cita con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a saludar por acá en el chat a Luis Alejandro, dice buenas noches, saludos desde Michoacán. Un fuerte abrazo para nuestro amigo Luis. Sí, saludos y como dicen, solo Michoacán es bello. Y bueno, pues ahora sí, profesor. No. Antes, quisiera también agradecer y de verdad, así muchísimo. Antes, profesor, también está alguien más por aquí en el chat. Pero bueno, antes de pasarle el micrófono, profesor, quiero agradecer a Pepe Venegas sus sugerencias. De verdad te agradecemos mucho y lo vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Y pues bueno, ya estamos haciendo algunos pequeños cambiecitos y pues eso es todo. Ahora sí, profesor, adelante, pero vamos a saludar también a Alberto de la Peña. Dice, hola, este es mi primer programa en vivo. Sí. Sí, bienvenido. Dice, los encontré en Spotify. Ya voy en el 2018. Oye, muy bien, qué bueno, gracias. Y dice también él, gracias por la aportación y saludos desde la tierra del Zarape, Saltillo, Coahuila. Ay, Saltillo, iba a decir Coahuila. Desde Saltillo, pues un abrazo muy fuerte. Bienvenido, Alberto de la Peña. Este es tu primer programa, de los que esperemos estés mucho aquí acompañándonos. Oiga, sí. Y aportándonos también cosas de por allá, de Saltillo.
vale la pena mencionar, ¿no? El Museo de la Batalla de la Angostura, que yo tengo mucho deseo de conocer precisamente esa región. La Batalla de la Angostura. Así es, durante la intervención norteamericana en 1847. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, empezamos entonces, licenciada. Sí, adelante, profesor, adelante. Bueno, primero enviar igual, bueno, aquí nos dice también Marco A. Luna Serrano. Hola, saludos al profesor Francisco, es la primera vez que lo escucho. Saludos, Marco. Qué bueno, otro amigo que es primera vez que nos escuche, que está aquí en el chat. Pues un fuerte abrazo para ustedes y bienvenidos. Sí, de hecho, profesor, muchas personas ahorita que nos están siguiendo nos han encontrado en Spotify. Entonces, sí, el aumento que hemos tenido en el rating es por Spotify. Pues gracias. Y bueno, iba a decir Saltillo, pero Coahuila, pues sí es Saltillo, Coahuila, profesor. Así es, y me quedé, Pero bueno, adelante, profesor. Bueno, igual saludos muy afectuosos para Ana María, que nos está escuchando. Gil, que anda por allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, también nos está escuchando en este momento. Nuestra amiga Yuri. Enrique Leos en Coyoacán, el profesor Agustín de música, excelente músico, y que él solito prácticamente anima toda una fiesta, muy recomendable su trabajo como músico. La doctora Miriam también, que nos está escuchando en este momento, un fuerte abrazo para usted, doctora. Y bueno, ahorita que mencionaba yo a nuestro amigo Enrique Leos, que ya tenemos mucho tiempo de no verlo personalmente, pero bueno, siempre nos está escuchando. Y recuerdo de las últimas veces que platiqué con él, que nos decía, tiene un dato muy curioso, porque la casa donde él vive, en Coyoacán, y hoy vamos a hablar de Coyoacán porque vamos a hablar de Frida y Diego, resulta que fue un convento. Y alguna ocasión, platicando con él, le dije yo en broma, bueno, entonces ya seguramente te acostumbraste a ver los fantasmas de las monjas, y me dice muy tranquilo, sí, seguido los escucho, y se ven cosas muy raras aquí en mi casa, porque fue un convento, y yo sí como que sí me impresioné. Y como nos están pidiendo también que platiquemos aquí leyendas, dije, pues sería muy interesante poder entrevistar a nuestro amigo Enrique Leos, que cuántas cosas ha vivido en su casa, que fue un convento, ¿verdad? Entonces, amigo Enrique Leos, pues en la primera oportunidad nos contactamos contigo para ver la posibilidad de que estés un día aquí con nosotros. Perfecto, profesor, y de hecho también Natania proponía que se platicara, por ejemplo, sobre la leyenda o sobre el Callejón del Beso. El Callejón del Beso en Guanajuato. Exacto. Sí, es que hay tantas leyendas. Volvemos a lo mismo. México tiene tanto que platicar y tanto que contar, y que no vamos a terminar. Empezamos este programa hace más de 6 años y todavía no podemos terminar. Ya casi siete, profesor. Así es, y todavía no podemos terminar de platicar de historia de México. Bueno, antes de que empiece usted, profesor, también saludos a Paco Suárez Mendoza, que nos está escuchando. Saludos, Paco, saludos. Y bueno, hacer una mención, hace poco la licenciada me hizo llegar unos comentarios que se hicieron acerca de algún programa que hicimos sobre Hernán Cortés. Y bueno, los comentarios si eran bien, o sea, agradecemos mucho que nos escuchen y que haya personas que igual se manifiesten, que den su opinión. Creemos que fue, desde mi punto de vista, y respeto el punto de vista de nuestro radioescucha, un tanto radicales. Pero bueno, este es mi punto de vista personal. Pero no se trata de un debate a ver quién sabe más o quién puede más. No, se trata de que lo importante, recuerdo una frase de Oscar Wilde que decía que hablen bien de mí o que hablen mal, pero que hablen. Para mí, creo yo, lo importante es que hablen de a favor de uno, a favor del otro en la historia de México, pero que se hable de historia de México. Hace poco decíamos que pues se ha puesto, ahora con los 500 años de la llegada de Cortés, se puso en la mesa otra vez el tema, y que mucha gente está hablando de ello, y lo importante es eso, que la historia no se pierda. Estemos de parte de uno, estemos de parte del otro, lo importante es que nuestra historia, nuestra bellísima y riquísima historia de México no se pierda. ¿Por qué? Porque desgraciadamente pues ya no hablamos de historia.
hablamos de deportes, hablamos de artistas de la farándula, pero no hablamos de historia. Qué bueno que se dé un debate. Y si esta persona no está de acuerdo con nuestros puntos de vista, bienvenido. Lo importante es que lo manifieste, eso es lo importante, ¿sí? Y que él diga, no estoy de acuerdo, es muy respetable su punto de vista, ¿sí? Que él decía, el padre del mestizaje no es Gonzalo Guerrero, sino Hernán Cortés, bienvenido. Claro que sí, apoyamos todo ese tipo de comentarios, siempre y cuando la idea sea nutrirnos de más conocimiento. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, hacemos una investigación, citamos algunas fuentes y las presentamos con nuestros amigos aquí en Urus Radio, sin pretender jamás que tengamos la verdad absoluta. Entonces, pues es el tema que vamos a hablar hoy, precisamente de un poquito relacionado, licenciada, amigos, porque vamos a hablar de esos grandes romances en la historia de México. Y pues uno de los grandes romances que no podemos hacer a un lado es Frida Kahlo, ¿sí? Y Diego Rivera. Amigos, es un tema que no habíamos tocado en Urus Radio. Hemos platicado, por ejemplo, sobre el asesinato de León Trotsky, que lo mata Ramón Mercader, este español, de un pioletazo en la cabeza. Y pues tocamos el tema de Frida y de Diego. Hemos hablado algunas anécdotas de Diego Rivera, que es muy anecdótico, su vida es muy anecdótica, y hemos hecho alguna referencia por ahí de vez en cuando a Frida, pero no habíamos querido abordar ese tema y les voy a explicar por qué. Frida Kahlo pasa desapercibida en la plástica mexicana. Ella es amiga de pintores y esposa del gran Diego Rivera, ¿sí? Pero hasta ahí quedó ella como compañera sentimental de Diego, pero a partir de la década de los 70s y 80s del siglo pasado, me cuesta trabajo decirlo así, del siglo pasado, licenciada, desde allá vengo yo, es más, pero sonaría más fuerte del milenio pasado, no, me quedo en el siglo pasado. Es cuando se redescubre a Frida Kahlo y se convierte, por así decirlo, y lo digo con todo respeto, en una especie de moda, hablar de Frida Kahlo y la pintura y la obra plástica de Frida. Como fue en su momento, cuando en la época de Margarita López Portillo, que se vuelve a poner de moda Sor Juana Inés de la Cruz, que antes era muy valorada, muy reconocida dentro del ámbito de las letras mexicanas, pero fuera de eso no se hablaba gran cosa de Sor Juana, pero de pronto se pone de moda, ¿sí? Y empiezan a surgir muchos sorjuanistas. De la misma manera, nos pareció que Frida también se puso de moda y todo el mundo empezó a hablar de Frida Kahlo. Recordamos aquella película de Ofelia Medina, que creo que hizo una actuación excelente, una interpretación excelente de Frida. Unos años después fue Salma Hayek. No me gustó, soy gente de teatro también, no me gustó particularmente cómo representa a Frida. Creo que se representó más ella, más Salma. Esto ya no es cuestión de Salma, sino del director de la película. Pero bueno, no baja el reconocimiento hacia Frida, y actualmente he escuchado a varios críticos decir que ya es más conocida Frida Kahlo que ni el mismo Diego Rivera, ¿sí? Antes se hablaba de Frida como la esposa de Diego, ahora se habla de Diego como el esposo de Frida. Entonces, ocupa un lugar más importante. Es más importante como pintor, ¿sí? Como creador, como artista, Diego, indudablemente. Pero es más conocida en el mundo Frida, ¿sí? Hay muchísimos niños, muchísimos jóvenes que saben quién es Frida Kahlo, o por lo menos tienen esa imagen de su rostro, de esa ceja que se junta, ¿sí? Uniceja, ¿no? Uniceja, y de Diego no saben, pero de Frida sí la reconocen. O sea, ahorita es más famosa Frida. Entonces no nos queríamos meter en ese lío, porque yo tuve la oportunidad hace muchos años de estar en un par de conferencias con Dolores Olmedo, que fue su biógrafa y que los conoció. Posteriormente Marta Zamora también ha dado muchas entrevistas como biógrafa de Frida, y es más, entre ellos hay muchas contradicciones, empezando, si Frida había o no sufrido poliomielitis. Se afirma por un lado que sí padeció esta enfermedad, y posteriormente que no, que había sido una invención porque había sido un problema congénito, y la familia Kahlo quería ocultar que ellos habían heredado esta enfermedad, y que mejor inventaron que había sufrido polio, pues para que no se les criticara o se les estigmatizara, ¿sí?
También se dice que a raíz de esta poliomielitis es que Frida empieza a utilizar vestidos largos para que le taparan las piernas. No, pues ya se usaban los vestidos largos en ese tiempo, pues. Entonces, hay muchas contradicciones. Al principio, cuando se vuelve a poner de moda, cuando se pone de moda Frida, cuando se toca el tema de su bisexualismo, híjole, fue un escándalo. Actualmente, en el tiempo que estamos, pues ya no es tan escandaloso. De hecho, forma parte ya de la cultura popular. No nos escandalizamos de este tipo de situaciones, de ver ese homosexualismo, que podemos ya definir como un bisexualismo, por parte de Frida, pero que ella lo manifiesta aún antes de casarse con Diego. Pero bueno, a ver, no vamos a divagar, vamos a concentrarnos. Frida, una jovencita, hija de un fotógrafo de origen húngaro, ¿sí? Algunos biógrafos dicen que es de origen judío, pero bueno, le insisto, los biógrafos se contradicen mucho en ocasiones, pero bueno, él viene de Europa, directamente viene de Alemania, aunque su origen es de Centro Europa, y llega a México como fotógrafo en la época porfirista, construye lo que actualmente conocemos como la Casa Azul, que es el museo de Frida Kahlo ahí en Coyoacán, que primero le da un aire así muy afrancesado, y posteriormente ya con Frida y Diego, pues a sacar muebles franceses y a meter muebles completamente mexicanos. Frida, para todos es conocido que sufre un terrible accidente cuando un tren arrolló el autobús donde ella viajaba siendo una adolescente, y sufre, pues, por ejemplo, la pierna se le fracturó en 11 partes, la columna en 3 partes, en fin, salvó la vida de puro milagro, pero a partir de ahí, pues Frida va a padecer más de 30 operaciones, sí, casi una por año, los que ella padece, situaciones tremendas por parte de Frida, para ponerle esos arneses que ella utilizaba para poder enderezarle la columna, la estiraban. De hecho, para ponerle uno de ellos la tuvieron que colgar, sí, para poderla meter dentro de estos artefactos, pues, que cuando los hemos visto en el museo, de veras se congela uno la sangre, ¿no? Parecen instrumentos de tortura, y ella lo refleja en su pintura. De hecho, Breton, el pintor, habla de que ella es surrealista, y contesta Frida: nunca pinté mis sueños, o sea, no soy surrealista, yo nunca pinté mis sueños, pinté mi realidad, ¿sí? Lo que realmente hace Frida es eso, pintar su propia vida, pintar sus propias angustias, dudas, desilusiones, etcétera. Ella no pinta para vender su obra, de hecho solamente vende un cuadro en su vida, pero porque no le interesaba venderlos, simplemente era la manera en que ella descargaba todo el sentimiento que iba guardando. Desde mi punto de vista, no es una gran pintora, ¿sí? No manifiesta una técnica así sorprendente, mas sin embargo sí refleja esa angustia en sus cuadros, hemos tenido oportunidad de verlos, y sí refleja lo que ella está viviendo. Cuando conocimos la casa de Frida y vimos la cama donde ella pintaba con un espejo enfrente para estarse viendo y hacer sus autorretratos, pues es terrible la situación en que ella vivía. Y es cierto, ella conoce a Diego cuando Diego está pintando ahí en la Secretaría de Educación Pública. Frida va con una amiga y le dice, que es algo típico en muchas historias de amor, licenciada, de que ella de pronto dice: con este hombre me voy a casar. Cuando Diego ya era casado. Diego es gemelo, muere su hermano, pero a partir de ahí él se va a Europa, conoce a mucha gente, él se mete por completo a la pintura, no participa en la Revolución Mexicana, a diferencia de Picasso, a diferencia de Orozco. Picasso pues fue coronel en la Revolución Mexicana, son activos. En este caso no, Diego no se mete en la Revolución, y empiezan sus romances, sus eternos romances de Diego Rivera, primero con Angelina Beloff, ¿sí? Posteriormente con Marietna, luego con Guadalupe Marín,
posteriormente se casa con Frida Kahlo, tiene 2 matrimonios con Frida Kahlo, se divorcia, luego se vuelve a casar, después ya viudo de Frida Kahlo se casa con Emma Hurtado, tiene varios hijos, o sea, lleva una vida azarosa en el aspecto sentimental. Inclusive el rompimiento que se da entre Frida y Diego es a raíz de que sorprende Frida a Diego con su propia hermana, con Cristina Kahlo, y esto no se lo puede perdonar. Sabía de sus infidelidades, pero esto no se lo puede perdonar, porque aparte también Frida era infiel. Frida también tuvo diversas relaciones. Ellos se enojaban, se disgustaban, se volvían a contentar, y bueno, era tremenda esa relación. Sí fue un gran romance de la historia de México, pero bueno, a ver, Frida se empieza a reunir con un grupo de amigos que posteriormente todos serían intelectuales, conocido como los cachuchas, porque era como se identificaban ellos trayendo cachuchas. Ahí tendría a su primer novio, Alejandro Gómez, que estaría ahí justamente en el accidente de Frida, estaría también Alejandro Gómez, él sale prácticamente ileso, y posteriormente la familia de Alejandro Gómez lo manda a Europa para que no se case con una lisiada. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado de Frida, pero quedó tan mal Frida, dice, no, se va a casar con una lisiada, mejor lo sacamos del país, sí, porque así la veían ya ella, sí. Entonces, posteriormente, bueno, se da esta integración con Diego. Diego visita mucho a Frida en su casa, Frida le muestra su pintura. Diego es el primero en reconocer el valor o la intensidad de la pintura de Frida, y se convierte en un ícono. Pero la vida de Diego como miembro del Partido Comunista Mexicano, metido siempre en la polémica, he leído varios comentarios de que a Diego le encantaba el protagonismo, y sí es cierto, él era protagonista, le gustaba llamar la atención. Recuerdo aquella ocasión que ya platicamos aquí la anécdota, cuando la Academia de San Carlos se queda sin director, y él apuesta que a él lo van a llamar por parte del gobierno mexicano para ser el nuevo director de la Escuela Nacional de San Carlos, que era la escuela de pintura, y de pronto se lo dan a otra persona, no recuerdo el nombre del otro director al que le dan la dirección, y Diego se enoja, se enfurece, ¿sí? Y dice que jamás en su vida va a pisar la Academia de San Carlos, jamás en su vida. Y pasan los años, y un día de pronto llegan corriendo varios alumnos, le avisan al director ahí de la Academia de San Carlos, maestro, el maestro Diego Rivera acaba de entrar a la academia. Diego Rivera, pues él juró que nunca iba a venir por acá, pues ahí está el maestro Diego Rivera, y sale corriendo a recibirlo. Pues imagínense, la Academia de San Carlos, siendo Diego Rivera ya tan reconocido, y tenerlo de visita, cuando él había jurado que nunca iba a poner un pie ahí, pues llamó mucho la atención. Salen los maestros, salen los alumnos, y de pronto ven que Diego ya va de salida, ¿sí? Y llega el director, le dice, maestro Rivera, qué gusto nos da que usted nos visite. Y le contesta Rivera, es que yo no vengo a visitarlos. Pero entonces, no, lo que pasa es que tenía ganas de orinar y no encontré un mejor lugar para venir a orinar que aquí, con permiso, y se salió. Así era Diego Rivera, ¿sí? Llamaba la atención, era protagonista. Aquella ocasión que lo invitan, ya por su reconocimiento, lo invitan a pintar en Estados Unidos, en varios lugares pintó, pero en Nueva York pinta el Rockefeller Center, la entrada del Rockefeller Center. Estamos hablando de Rockefeller, o sea, el gran millonario, un capitalista, pero de hueso colorado, y de pronto, ya casi para terminar la pintura, resulta que pinta la cara de Lenin, ¿sí? Entonces Rockefeller le dice, no, ¿cómo vas a pintar la cara aquí de un comunista en mi edificio? Entonces, bórralo. Y agarra a Diego y dice, no lo voy a borrar. Es más, si quieres te pongo del otro lado a alguien capitalista, ¿sí? O a alguien, un héroe de los Estados Unidos, como para equilibrar. ¿Qué te parece si pongo a Abraham Lincoln? ¿Sí? Y Rockefeller dijo que no. Entonces, no lo deja seguir pintando, y aparte le pide a unos albañiles que destruyan el mural. ¿Sí? El mural es destruido, aunque se hizo una copia en México, que está en el tercer piso ahí de Bellas Artes, se hace la copia de ese mural. Afortunadamente, digamos, lo tenemos todavía, ¿no? No el original, pero de la copia hecha por el mismo Diego.
Y Diego se le ponía al tú por tú a cualquiera, pues, a cualquiera, al mismo Rockefeller se le ponía al tú por tú. Y insisto, era mucho por este protagonismo, pero con Frida era otra la situación. Cuando ellos se casan, empieza la gente a murmurar que era la boda de un elefante y una paloma, porque Diego pues no era muy alto, pero era muy obeso, ¿sí? Entonces, y Frida pues era delgadita, menudita, aparte ella no podía subir de peso por los problemas que ella tenía, entonces, pues sí eran como muy dispares los dos. Ella lo veía a él y siempre lo dijo, es un niño sapo, ¿sí? Y él así lo entendía y le gustaba ese tipo de comparaciones. Pero bueno, Juan O'Gorman le construye una casa, a petición de Diego construye una casa, la casa de Diego y Frida, que curiosamente son dos casas unidas por un puente, ¿sí? Y que está allá en San Ángel. Una casa es de color rojo, que es la casa de Diego, y la casa de color azul, que es la casa de Frida. Ahí Frida dura 3-4 años de su vida nada más, viviendo con Diego, porque es ahí donde lo sorprende, ¿sí? Teniendo relaciones con su hermana Cristina. No lo puede soportar Frida, como les decimos, y esto provoca el divorcio de esta pareja, pero se volverían a casar. Frida y Diego se volverían a casar. Pero amigos, esta es la parte como que en aquellos años era escandaloso. Ahorita creo que no lo es. También como psicólogo se los digo, no es para escandalizarnos, pero se casan y dicen que van a compartir su vida en el arte, van a compartir viajes, van a compartir muchas cosas, menos el sexo. Eso queda abierto para los dos, ¿sí? No se comprometen sexualmente, y de hecho la misma Frida platicaba que se divertía mucho escuchando las historias románticas de Diego. O sea que Diego llegaba y le platicaba con quién andaba, siendo su esposa, y ella se divertía mucho. Cuando ella pues también tuvo otras relaciones, pero en esa segunda etapa pues tiene más relaciones de tipo lésbico, ¿sí? Sabemos que hasta llegó a tener una relación sentimental con el mismo León Trotsky, pues. Entonces se da una relación abierta entre ellos dos. Hay muchas anécdotas. Creo que meternos, como hay tanta gente que es admirador de Diego y sobre todo de Frida, y que seguramente van a escuchar este programa posteriormente cuando esté en Spotify o en el YouTube, y van a decir, nada más esto, hace falta hablar de mucho. Es que hay mucho escrito sobre ellos. Esas anécdotas, por ejemplo, cuando hay una exposición de Frida, y Frida no puede asistir por orden médica porque no se puede levantar de la cama debido a la gangrena que tenía en una pierna, y de pronto ella llega a la exposición y llega en ambulancia, en una cama médica, y la cargan y la meten a la exposición, y ahí brinda y ahí platica, y fue un éxito, ¿sí? Porque ella llegó en la cama, así la llevaron a Frida. O aquella ocasión cuando se hace una marcha del Partido Comunista Mexicano en la que se protesta por la intervención norteamericana en Guatemala, y que Frida está en silla de ruedas, y en silla de ruedas va Diego empujándola en plena marcha en contra de los norteamericanos. Entonces, son protagonistas, pues. Pero vivíamos en una sociedad tan conservadora, en una sociedad que era crítica para todo ese tipo de situaciones, que bueno, se espantaban de todo aquello. Se espantaban de ese imán que tenía esta pareja, y procuraban criticar o callar todo este tipo de situaciones. La cuestión es que, bueno, Frida muere, es un golpe tremendo para Diego, ¿sí? Es uno de esos grandes romances. Insisto, Frida pasa un tanto desapercibida, queda como la esposa de Diego, y es hasta los 70s, 80s que se vuelve a mencionar y se conoce la intensidad de todo lo que vivió. Recién salimos del siglo XX y es algo que queda como una marca indeleble. La relación de Frida y de Diego
marca el siglo XX entre nuestros artistas. Tuvimos grandes artistas en ese movimiento nacionalista que comienza con Vasconcelos en el 29, y que hablamos de Orozco y que hablamos de Siqueiros y hablamos de grandes músicos y hablamos de Moncayo y de Chávez y de Revueltas, todo ese gran movimiento de México, y ellos forman una parte fundamental. Sí podemos hablar de la parte política de Diego, el apoyo que le da a León Trotsky, el haberlo traído a México. De hecho, cuando matan a Trotsky, a él lo detienen, y también detienen a Frida, pensando que ellos habían tenido que ver en la muerte de León Trotsky, y de hecho Frida siempre dudó de Diego, pensando que sí había tenido que ver en la muerte de León Trotsky, porque ya estando en México, Diego y Trotsky salen mal, se pelean, ¿sí? Tenían ideas diferentes. Entonces sí es una pareja emblemática del México de mediados del siglo pasado. Y bueno, hablando ahora de otra pareja que ahora que estábamos promocionando este programa, decíamos, vamos a mencionar también a Margarita y a Benito. Me tomé el atrevimiento de mencionarlos así como Frida y Diego, mencionar a Margarita y no ponerle el Maza de Juárez, y a Benito y no ponerle el Juárez García, porque hemos hablado aquí mucho en Urus Radio de Benito Juárez como presidente, ¿sí? Y toda la labor que hizo. Hemos sido críticos también del mismo Juárez, de algunas situaciones, y tenemos un programa ahí grabado especialmente sobre la vida de Margarita Maza de Juárez, y que nos dejó pues con muy grato sabor de boca escuchar varios comentarios favorables sobre la vida de Margarita, que se desconoce mucho. Queda opacada la pareja Margarita y Benito por el oropel que mencionábamos de la pareja de Maximiliano y Carlota. Mientras ellos eran los emperadores, la gente bonita, la gente rubia, la gente de ojos de color, pues por el otro lado teníamos a Benito y Margarita, y vemos a Benito nada más como el defensor o estar en contra de la intervención, y Margarita pues como allá exiliada en los Estados Unidos, pero no notamos esa parte, la parte romántica de ellos, la parte enamorada de los dos. Benito es 20 años mayor que Margarita. Se casan por la Iglesia Católica, que es algo que se ha criticado mucho, que si era antirreligioso Benito Juárez. No era antirreligioso, él era católico. Benito Juárez era católico, y la gran mayoría de liberales mexicanos eran católicos, ¿sí? Estaban en contra de la Iglesia como institución, no de la religión. Y de hecho Benito se casa en la iglesia de San Bernardo, si mal no recuerdo, nos mostraban en alguna ocasión que fuimos a Oaxaca. Ahí se casa precisamente con Margarita, y Margarita antes de morir le pide a Juárez que case a sus hijas a todas por la iglesia, y efectivamente todas son casadas por la iglesia. Entonces a veces sus críticos de Benito pues hablan de que era casi un comecuras, como fue Plutarco Elías Calles o Álvaro Obregón, pero no fue así. Les repito, era una persona creyente, sí, pero no creía en la iglesia como institución. Ajá. Pero bueno, entre los detalles que hemos platicado de este gran romance de Margarita y de Benito, pues una ocasión que venían algunos representantes de gobiernos extranjeros y los iba a recibir Benito, y Benito estaba muy nervioso. La mamá de Benito Juárez acostumbraba, él queda huérfano, pero posteriormente quien lo atiende, entre ellos su hermana, para peinar a Benito Juárez utilizaban limón. Y yo sé que muchos se van a acordar, quizá varios lo vivimos, de que cuando nos llevaban a la escuela y se nos paraban los gallos, pues nos ponían limón en el cabello. Pues Benito Juárez también le ponían limón en el cabello, y alguna ocasión que no se le acomodaba el cabello a Benito Juárez, pues Margarita tuvo que pedir limones y acomodarle el cabello al benemérito, ¿sí? Y no se podía hacer el nudo de la corbata. Estaba muy nervioso. Entonces, de pronto Margarita le dijo, y estaban sus hijas ahí presentes, riéndose, le dijo: ¡ay, qué inútil eres, señor Juárez! ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no se sabía peinar y no se sabía poner
una corbata o no podía en ese momento, y a Juárez le da risa, voltea y le dice a sus hijas, efectivamente, yo sin Margarita soy un inútil. Esto quedó a manera de juego, pero años después, a la muerte de Margarita, en 1871, en enero, y lo menciono porque él muere en el 72, o sea, un año después, a la muerte de Margarita él mismo lo dice, soy un inútil sin Margarita, ¿sí? Y bueno, él, les digo, es 20 años mayor que Margarita. Aún así, Margarita se va primero. Se habla de que fue cáncer, ¿sí? Lo que acaba con la vida de Margarita Maza, y se comenta, pues, ellos vivían en el ala norte del Palacio Nacional. Ahí había habilitado un departamento Benito Juárez, de hecho, lo que conocemos como un tapanco, ahí era donde vivía Benito. Muchos han dicho, vean nada más al indio ese que se dio el lujo de vivir en el Palacio Nacional, en un rincón de Palacio Nacional, en un tapanco, ¿sí? Pero bueno, les digo que yo creo que las críticas más rabiosas que yo he leído de la historia de México han sido hacia Benito Juárez, precisamente. He leído todo tipo de críticas, pero bueno, dicen que en la calle se escuchaban el llanto y los lamentos de Benito Juárez cuando muere Margarita. Margarita sabía que ella iba a morir, ¿sí? Sabía que ella estaba muy mal y todavía le dijo, quiero que mis cenizas las pongas donde están los restos de nuestros hijos, que pues ella se había traído los restos de sus hijos que habían muerto en Estados Unidos, los trajo a México. Cuando ella regresa a México después del exilio, viene el carruaje donde viene ella, y detrás viene un carruaje negro con los restos de sus hijos, con los ataúdes de sus hijos embalsamados. Son enterrados ahí en el Panteón de San Fernando, y ella le pidió a Juárez que sus restos fueran depositados precisamente ahí, al lado de sus hijos, y todavía le dijo, Margarita, no sufras, que pronto me vas a alcanzar, ¿sí? O sea, Margarita sabía perfectamente que Juárez la amaba, la idolatraba por completo, y que seguramente pues pronto lo iba a seguir, y efectivamente un año después fallece. Hay quienes dicen que 1 o 2 días después de la muerte de Margarita, Juárez empezó a tener un dolor en el pecho que no desaparecería, y sabemos pues que oficialmente él muere de angina de pecho. Entonces se entiende que tomó esta angina a raíz de la muerte de Margarita, y esto lo llevaría directamente a la tumba. Una mujer entregada por completo a su esposo, apoyándolo. Cuando él, por ejemplo, lo exilia Santana y lo manda, sale Juárez hacia La Habana, donde aprende a torcer puros, ¿sí? O a hacer los puros, que muchos le llaman así, torcer puros, y de ahí se va a Nueva Orleans, donde le pagan una miseria por hacer puros, y Margarita, que tenía algún dinero, pone una tienda en una población que se llama Etla, ahí en Oaxaca, y le va bien como para sostenerse ella y sus hijos, y todavía le manda dinero a Benito Juárez, viviendo Juárez en Nueva Orleans, para que Juárez se pueda sostener y un día pueda regresar. Y sí, efectivamente, Juárez regresa vía Panamá y luego a Acapulco, y llega con Juan Nepomuceno Álvarez, se convierte en un secretario, y viene todo lo que es el plan de Ayutla y la caída de Santana, y es donde Juárez queda como presidente, en fin, todo la guerra de reforma y todo esto, ¿no? Entonces es una mujer verdaderamente admirable, y como pareja siempre estuvieron muy, muy integrados. Cuando comienza el viaje de Juárez hacia el norte de México, ella lo acompaña hasta Monterrey, y de ahí ya cada quien toma caminos distintos, porque la manda a los Estados Unidos para no seguirle exponiendo, ¿sí? Y él se va hacia la región de La Laguna. Precisamente ahorita que nos están escuchando ahí en nuestro amigo allí en Saltillo, pues por ahí pasa precisamente Benito Juárez, que llegaría hasta Paso del Norte, ¿no? Lo que hoy es precisamente Ciudad Juárez.
Entonces, todo ese tiempo no dejaban de escribirse. Existe la correspondencia de Benito y de Margarita, y es una correspondencia llena de amor, ¿sí? Tu amado Juárez, que era como firmaba siempre Benito, ¿sí? Cada vez que le escribía. Entonces, sí, sabemos que era una situación difícil. Él estaba defendiendo a la República en contra de la intervención francesa, pero siempre se dio el tiempo para estar escribiendo a su esposa y tener que soportar las muertes de sus hijos allá en los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, uno de ellos, Antonio, muere por frío, ¿sí? Allá en Nueva York, porque estaban en plena guerra de secesión, y no había alimentos, no había leña, entonces no había con qué calentarse y estaban en temperaturas de 12 grados bajo cero. Y la misma Margarita, en la carta que le escribe donde le platica la muerte, dice: yo abrazaba a nuestro hijo y me lo llevaba al pecho para poderle dar un poco de calor, porque el niño murió de pulmonía. Dice, pero fue imposible. Y el niño le fallece. Les digo, ella lo manda a embalsamar y posteriormente lo trae a México. Imagínense, por un lado defendiendo a la República hasta el último momento, y por el otro viviendo la muerte de sus hijos, pero quien más los vive pues es directamente Margarita, que se le mueren sus hijos y sin poder hacer más. Entonces es otro de los grandes romances de México, que por el tamaño de la imagen de Juárez, pues como que no tomamos tan en cuenta. Nada más decimos una gran mujer, Margarita, pero no tomamos en cuenta todo lo que ella apoyó y todo lo que ella amó a México, ¿sí? Y que fueron una gran pareja, así como en su momento y muy a su estilo, sí, ya en pleno siglo XX, pues fue Frida y Diego Rivera. ¿Qué le parece, licenciada? Pues el romance de Frida y de Diego, pues muy tortuoso, ¿no, profesor? Sí, ya es muy conocido ese romance. Bueno, usted ya nos había platicado también de Margarita y de Benito. Y de hecho, hay un muro de honor en la Cámara de Diputados, y el nombre de Margarita se encuentra escrito precisamente ahí en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Y en contraste, ¿quién lo manda? ¿Quién hace esa propuesta, no? Pero bueno, ahí vemos. Antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a saludar aquí a Marco A. Luna Serrano. Dice: hola, saludos al profesor, es la primera vez que lo escucho. Linda Mendoza dice: saludos, profesor. Francisco y licenciada Doris dice: saludos desde Ojo de Agua, del Estado de México. Y Juan Carlos Pérez dice: tarde pero seguro, un placer escucharlos nuevamente y en vivo. Además, ya tengo varios programas grabados que pongo a mis compañeros en camino al trabajo. Todos quedan fascinados. Gracias a ti, Juan Carlos. Y a Boites Lucero dice: buenas noches, ya los extrañaba, gracias por su sabiduría, aún que tristes porque ¿qué? No tuve el honor de conocerles en el paseo. Ay, es una lástima, de verdad. Pero pronto nos conoceremos. Y profesor, hay algo que quería leerles, espero que me alcance el tiempo, no es mucho, que de hecho Guillermo Prieto le escribe a Margarita cuando fallece. Nada más es un pequeño fragmento, se los voy a leer. Dice: para ti no lágrimas, señora, la muerte es el botón grosero que encierra la flor purísima de una nueva existencia. Esa flor se mece en estos instantes con la brisa perfumada de la inmortalidad. Entonces, así como que, llegan esas frases, profesor. De Guillermo Prieto, efectivamente. Y de hecho, hay otras frases, sí, que bueno, también encontré en una plática de Guillermo Prieto con Benito Juárez, ya cuando Benito Juárez estaba casi a punto de fallecer, pero eso se los decimos la próxima semana porque ya nos vamos. Si no, me voy a quedar a medias. Muchas gracias a todos, y pues vamos a ver cuándo se hace el paseo, y si no se hace, pues
pues una disculpa. Que estén muy bien, cuídense, hasta luego.